también tan cercanas por la cercanía que tengo a las periferias, como sabéis, ¿no? Y aunque ya conocéis todos a las personas que van a participar en esta mesa redonda, porque además sus presentaciones han estado rodando y están recorriendo las redes y volviéndose virales, pues sí que me gustaría empezar, sobre todo para comprobar que nos escuchamos todos y que todos sonamos bien, con una palabra, solo una, con la que cada uno de los que vais a participar en esta mesa redonda venís a esta fiesta. Y empezaríamos a lo mejor pues por Paco González, que como sabéis es el delegado para el clero y párroco en Málaga, sacerdote misionero de la esperanza y enamorado del MAC, que no lo puede negar, siempre dispuesto a acompañar y a caminar juntos. ¿Cuál es tu palabra, Paco? ¿Con qué palabra vienes a esta fiesta? ¿Con qué sentimiento? Alegría y esperanza. Han sido dos, ¿eh? Luego te descuento una. Es un jugo, es un jugo. Vale, vale. Bueno, Alfonso Crespo es párroco de San Pedro, capellán de la Ciudad de los Niños, luchador incansable por llevar a Dios a todos y especialmente a los más jóvenes. ¿Cuál es tu palabra, Alfonso? Ilusión. Rosaura, hermanita de Jesús, acogedora de todos los que llegamos a su vida o que pasamos por su lado, especialmente de quienes no acoge nadie más. Y biendicente, no sé si existe esa palabra, pero a mí me encanta, porque ella no hace más que bendecir. Que sigue sembrando semillas de evangelio por donde pasa. Rosaura, ¿cuál es tu palabra? Micro. Dale al micro. Tienes que abrir tu micro, Rosaura. María Jesús y Alfonso lo tenía apagado. Dale también. Venga. Esos micros se resisten. Ya, ahora. Amistad. Amistad. Bueno, y Jesúsa, María Jesús, brote de olivo, mujer que se siente miembro de pleno derecho y deber en el pueblo de Dios, misionera y al servicio de la Iglesia. ¿Cuál es tu palabra para esta fiesta? Mi palabra es en casa. En casa. Igual y quien, como su nombre indica, gusta de estar siempre a contracorriente donde nadie lo espera y es un cura en un movimiento de seglares. Y ver a Wally siempre ha sido ver al MAC en sí mismo. Es actualmente el conciliario. Wally, ¿cuál es tu palabra? Jubileo. Me creí que iba a decir jubilación, todavía te queda, ¿eh? No, eso. Los Todavía curas te no nos queda. jubilamos. Los curas no nos jubilamos. Es verdad. Y Julio Diegues, que como responsable del movimiento, pues representa a ese sueño constante por llevar a los niños y a los jóvenes a Dios, como él mismo ha sido llevado, como un niño en su familia y en comunidad. Julio, ¿cuál es tu palabra? Gratitud. Gratitud. Bueno, pues con todas esas buenas sensaciones que traemos y con esas palabras tan bonitas, a mí me gustaría empezar recordando el pasado. Hablábamos de esos 50 años de historia. El MAC ha pasado por distintas etapas, unas muy buenas, otras con retos a afrontar, ¿verdad? Me gustaría que me contarais y nos contarais a todos qué podemos aprender del pasado para no repetir lo malo y para recuperar lo bueno que nos lleva a Dios. Empezamos por ti, Paco. Bueno, yo cuando me plantearon Jesús y Julio la participación en esta mesa redonda, primero mi agradecimiento, pero tú antes hablabas de que con 50 años te vas sintiendo mayor, pues imagínate ya los que hemos pasado los 70, ¿no? que ya, para mí me remontaba a la prehistoria, ¿no? Y mis primeros recuerdos pues iban a la parroquia de la Amargura, donde el responsable iniciador, ¿no? Juan Moreno García, pues nos daba las reuniones a los niños, los cruzados eucarísticos, y después de adolescentes, en la congregación que el padre Ernesto Wilson pues formó allí en la parroquia. Él estaba de coadjutor, ¿no? Me acordaba de las reuniones que teníamos en el Cañizo de Juan, allí mientras hacía sus canastos y demás, en lo que ahora es la prolongación de la Alameda, detrás de las viviendas de Cueva, ¿no? Yo creo que allí fuimos descubriendo ese amor a Cristo y ese celo apostólico, ese amor a María, ¿no? Después me acordaba de la etapa de los cruzados de la esperanza, ¿no? El amplio despliegue apostólico formando muchos centros, con niños, con jóvenes, con numerosas parroquias, ¿no? Aquí precisamente ahora en mi parroquia de la estación de Cártama, pues estuvieron un grupo grande durante años
trabajando con los niños y los jóvenes, ¿no? Luego ya el nacimiento del MAC, y me acordaba también de que en aquellos momentos en los que se produjo, pues como, digamos ya la separación, pues a muchos de nosotros nos produjo una cierta dolor interno, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo vivíamos también con la alegría de que si era obra de Dios, obra inspirada por el Espíritu Santo, pues bendito sea, ¿no? Lo importante era que los niños y los jóvenes pues de alguna manera fueran encontrando a Jesucristo y fueran encontrando el cambio y la salvación de su vida. Y yo por eso siempre he sentido al MAC pues con mucho cariño, como una familia y como hermanos, ¿no? Me recuerdo también, pues, como otro aspecto muy importante, el momento en que partisteis mucho a la dimensión misionera, ¿no? Venezuela, Ecuador, ¿no? Con cuánta ilusión, con cuánta generosidad, a pesar de los pocos medios que podríais tener, pero cuánto ardor, ¿no? Y hoy pues no puedo dejar de pensar en Manolo Lozano, que hemos compartido esta semana los ejercicios espirituales online, y el pobre la meditación de las 10, cuando aparecía, pues se le veía la cara recién levantada por el cambio horario. Pero qué bonito sentirnos hermanos y sentir allí también esa presencia, y la de Juan también que ha estado, y tantas personas que habéis pasado para ahí. Por eso yo este encuentro pues lo vivo eso con un corazón agradecido a Dios por el más, ¿no? Por todo lo que habéis vivido, por lo que habéis aportado pues a la iglesia, a las parroquias, a nuestra diócesis, ¿no? Por el bien que habéis hecho a los niños y jóvenes a lo largo de 50 años, ¿no? Especialmente a los más abandonados. Para mí, lo mejor del MAG sois vosotros, las personas. Esa entrega incondicional al Señor, ¿no? El apostolado de calle, tanta hora en el salón, ese rezo del rosario al terminar la actividad apostólica, ¿no? Pues toda la dedicación a los niños y jóvenes, muchos de ellos no fáciles de llevar, ¿no? Yo creo que ahí ha habido muchísimo de vida y de gracia y de bendición de Dios, ¿no? En cuanto a eso que decíais vosotros de lo negativo, claro, para uno desde fuera que tampoco lo ha vivido día a día, pues yo digo que siempre hay que relativizarlo, ¿no? Yo pensaba en que quizás el movimiento pues, se enfrentó a todas las dificultades de cualquier grupo que crece, que se expande con tanta fuerza y con tanta rapidez, ¿no? Y también pensaba que a lo mejor, y eso ha pasado en todos los grupos, en todos los movimientos, el paso, ¿no? De que cuesta ajustar, pues yo qué sé, la presencia de una persona carismática a una dirección del movimiento ya más compartido en un equipo, todo eso muchas veces produce cierto desajuste, ¿no? Pero yo creo que todas las dificultades, pues con diálogo, con ese diálogo sereno y constructivo, pues se van superando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho posible que 50 años después, pues estemos aquí reunidos y hablando y encontrándonos y dando gracias a Dios precisamente por el MAC. Muchas gracias, Paco. Pues vamos a escuchar ahora a Jesusa, por ejemplo. Pues muy bien, muchas gracias. Nosotros nos conocimos, fue una cosa muy graciosa. Bueno, yo estaba viviendo en la comunidad de Pueblo de Dios y entonces llegó una noche, vosotros sabéis que allí no teníamos luz eléctrica ni nada, ¿no? Entonces en mitad del campo, y llegó por allí Juan con Manolo y no sé si iba Julio o iba alguien más. Eran una cosa así, ¿no? Que venimos a estar aquí con vosotros. Ah, pues muy bien. Realmente para la comunidad, para mí personalmente, que yo no sé por qué, pues entramos ahí bastante bien, pues el MAC nos ha dado esa frescura que tenía entonces. Es ciertamente dentro de la comunidad nuestra el cante ha sido algo importante y algo carismático, ha sido lo que hemos estado evangelizando a través de la canción mucho, no solo, pero mucho a través de la canción, ¿no? Y entonces pues conocer a la gente del MAC
con esa frescura que traían, porque, claro, los ambientes de los que venían eran unos ambientes, pues, que para mi gusto era decir chapó, porque no en todos esos ambientes suele haber gente que se meta de lleno hasta el Corvejón, ¿no? Después he tenido con ellos, he compartido con ellos muchísimas cosas a niveles muy profundos. Y yo tengo mucho que darle gracias a Dios por todo ese tiempo que hemos estado compartiendo. Es verdad que cuando dice, ¿cómo consideras la misión del MAC? Bueno, personalmente yo soy una persona que de verdad lo de la consagración bautismal me lo creo hasta donde no se pueda creer más, ¿no? No solamente de cabeza, sino que es una creencia en mí que hace que todo lo que salga hacia afuera viene por ahí. Entonces, cuando el MAC consagra desde los estatutos que son públicos, no eran privados como nosotros, pues desde esa consagración fuerte, tú dices, bueno, esta misión que lleva me acordaba mucho pues de don Manuel González, me acordaba mucho pues de don Bosco, de todo lo que era el oratorio. No está con ellos, pero don Guanela también era una persona de muy de oratorio, de servir a la iglesia. Entonces, ese pasado que han tenido, pues no es igual ofrecer este evangelio tan fresco que ofrecían esta gente desde esas edades que entonces, ¿no? Que eran prácticamente iguales a las que estaban trabajando. No es igual hablar como desde ahora. Tú dices, llegas a los 50, yo ya no sé dónde están. Y entonces, no es igual hablar, yo lo noto ahora mismo porque doy clase de religión en centros públicos, y no es igual hablar a los chavales desde esta edad que desde esa edad que había entonces. Entonces, esa frescura es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y esta es la frescura que Dios da y que regala a los mensajeros que empiezan. Es algo que tú lo vas viendo y lo vas intuyendo por todos los sitios. O sea, esa frescura, ese primer amor, ese querer darlo todo, ese no tener tiempo nada más que para lo que te llena el corazón y te llena la cabeza, te llena la boca, ¿no? Es algo tan importante, que yo si tuviera ahora mismo que dar un toque a ellos y a mí, y a todos los que estamos contra esto, ¿no? Pues es como decir, oye, ¿te acuerdas del primer amor? ¿Te acuerdas cómo se vivía? ¿Te acuerdas cómo se amaba? ¿Te acuerdas cómo se sentía? Pues el recuperar ese primer amor, esa cuestión, es de todos los días, de todos los cristianos, de todos los movimientos, de toda la iglesia por siempre. Y yo no sé, yo en esa frescura, por eso dice, una palabra, yo me siento en casa con esta gente. Porque sí, porque hemos cocinado, hemos llorado juntos, nos hemos reído juntos, hemos vivido cosas muy fuertes, hemos vivido muchísimas ilusiones en los nacimientos de las comunidades, de esos grupos de comunidad que había en España y que sobre todo eran en Andalucía, ¿no? Donde nos juntábamos para ir viendo cómo se podía vivir ese mensaje de Dios desde dentro, pero para traerlo hacia afuera, ¿no? Entonces, eso, quieras que no, pues trae momentos duros, pero trae momentos de fraternidad. Y eso es lo que acaba sellando, sella una amistad que a lo mejor llevas mucho tiempo sin verte, pero ha habido algo que hemos gustado juntos y que hemos parido juntos, que eso no se puede olvidar nunca. Entonces, pues bueno, pues yo creo que este pasado, que es el que yo puedo hablar, no puedo hablar ahora mismo ni del presente ni del futuro mucho, ¿no? Nada más que desde ese momento que me ha tocado vivir a mí y que gratamente pues tuve hasta la suerte de irme a Venezuela con ellos y estar allí 3 meses, que fue una gozada, ¿no? Una gozada.
el cual doy muchísimas gracias. Y ahora pues también doy muchísimas gracias por haberos acordado de mí, ¿no? De mi persona después de tanto tiempo. Muchas gracias. Bueno, esos ponentes como molan se merecen una ola, nos están diciendo, ¿eh? Las personas que nos acompañan desde el otro lado, así que hacemos la ola aquí todos. Vamos a darle la palabra ahora a Alfonso. Alfonso. Buenas tardes. Voy a hacer una breve reseña del pasado, pero sobre todo me quiero centrar en el futuro. Yo conocí el MAC en mis primeros años de cura, que estuve pues un verano ayudando en San Patricio porque el párroco se había quedado sin voz. Y entonces yo, recién ordenado, pues era la voz del párroco. Y allí fui conociendo a un grupo de chicos que aparecían por la iglesia, que se acercaban a confesar, que hablaban contigo, que tenían sus reuniones y que a mí me llamaron la atención. Hoy, gracias a Dios, pues conservo muy buenos amigos de aquella época y he acompañado al MAP pues, en todas sus situaciones. La mayoría muy agradables, algunas que suponen también esa parte de cruz que hay siempre en lo humano, pero sobre todo soy testigo del entusiasmo y de la ilusión que ponen siempre los miembros del MAP en todo lo que hacen. Mirando hacia el futuro, yo creo que es muy significativo el que nos demos cuenta que todo está inventado, en el sentido de decir, todo lo que ocurre en cualquier parte de la Iglesia, todo lo que ocurre en cualquier comunidad de la Iglesia, ha ocurrido ya en la Iglesia universal. Yo soy muy devoto de San Pablo y un estudioso tardío de él, ¿no? Y entonces tú vas descubriendo, a través de las cartas de San Pablo, cómo las comunidades que él va implantando pasan por crisis profundísimas, pero por crisis de todo tipo. Y entonces, si tú vas desentrañando las cartas de San Pablo, descubres como una receta, vamos a llamarle así, para superar crisis en una comunidad. Y esto nos viene también ampliándolo para solucionar crisis en la Iglesia en su conjunto. Y hay como 3 datos que San Pablo resalta. Lo primero es la centralidad de Cristo. Cristo es el centro de todo. Cuando Cristo no es el centro, comienzan las disputas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Entonces, primera receta, la centralidad de Cristo. Y esto pertenece a la espiritualidad del MAP. Yo a lo mejor soy de los pocos que me he leído ya el tocho que han publicado. Soy un buen lector. Entonces pertenece a la espiritualidad del MAP, la centralidad de Cristo. La segunda cosa es la familiaridad de la Iglesia. La Iglesia es una familia y la familia tiene santos y pecadores. Yo siempre digo que los amigos se escogen, la familia no viene dada. Yo puedo a lo mejor romper una amistad, difícilmente puedo romper una familiaridad. Y una comunidad cristiana, un movimiento, un grupo es una familia, con santos y pecadores, pero todos pertenecen a esa propia historia. Y es importante descubrir que yo estoy en una familia, no perfecta, ninguna es perfecta, que está en una comunidad, no chupa de ella, sino que aporta. Es por tanto ese deseo de progresar, esa clave tan paulina de progresa, lucha, avanza, llega a la meta. Pues yo diría, mirando al futuro y contemplando la historia del MAP, vamos a recoger esta receta de San Pablo. ¿Cómo progresar y cómo seguir evangelizando hoy desde el MAP? Centrémonos en Cristo, seamos una familia aceptándonos y que cada uno progrese. Si progresa cada uno, progresa la comunidad y progresa el grupo. Muchísimas gracias, Alfonso. Hablamos de pasado y yo quiero darle la palabra ahora a Rosaura, que también ha acompañado durante toda su vida, pues también este recorrido histórico que hablamos ahora, de estos 50 primeros añitos del MAC. Ana, la verdad es que me sorprendió muchísimo que me invitarais, porque yo no conocía al MAC desde sus inicios. Yo he estado calculando que hace unos 30 años les conocí. Yo
me siento de verdad afortunadísima, ¿no?, de estar con vosotros, ¿no? Y pensar en el MAC hoy, después de todos estos años que han pasado, ¿no? Cuando yo os sentía palpitar, ¿no? Cuando yo os conocí, es por esto que la palabra que me viene es el encuentro. Yo os encontré, y os encontré casi en la calle, ¿no? Casi sin esperármelo, ¿no? Os encontré y nos encontramos. Y de una forma muy sencilla, ¿no? Habíais invitado a mi hermano José Mari de Nuevo San Andrés para que os pudiera hablar de no sé qué, y él no podía ir, y finalmente yo le dije a José Mari, no te preocupes, voy a ir, ¿no? Y desde este día traté de responder, y él también, a todas vuestras llamadas, ¿no? A todo lo que me pedisteis, ¿no? Y la verdad es que la liamos bien, porque mira, pensándolo, pasé muchas horas con vosotros, sobre todo mañanas de domingo, los sábados, algunas tardes, ¿no? Y os descubrí como gente muy sencilla, me sentí en casa porque erais de barrio, como de mi barrio, de la parroquia, y descubrí en vosotros gente sedienta de Dios y de conocer a Jesús, de profundizar vuestra fe y por vivir el Evangelio, y sobre todo por este deseo apasionado de querer regalárselo a los niños y a los jóvenes. Vuestra búsqueda era algo que me movilizó a mí también, y por esto traté de responder siempre a vuestras llamadas y solicitaciones. La verdad es que me encantaba estar con vosotros, sobre todo las tardes allí en Buen Aire, con las diapositivas y todas mis historias de mis vecinos que os hacían reflexionar, y sentía que os ayudaban a seguir para adelante, ayudándonos mutuamente, porque esto es lo que hicimos. Yo también aprendí buscando y anhelando con vosotros ser fiel al Evangelio. Bueno, Wally, tomas el relevo de Rosaura, que no es poco, que no es poco. No sé qué decir ahora. Yo cuando, bueno, yo soy el más joven de los panelistas, eso sí, ¿no? Sí. Y claro, cuando dice 30 años, que no nos conoce desde siempre, Pero claro, es verdad. Claro, pero es que yo tengo 40, con lo cual... No hace falta presumir, ¿eh, Wally? No es presumir, es decir la verdad. Yo cuando me paraba a pensar, ¿no? Esto del pasado, cómo que nos puede servirnos hacia adelante, que nos puede llevar hacia adelante. A mí hay una cosa del pasado que me fascinaba del MAC y que puede parecer ahora un poco utópico, ¿no? Pero a mí me fascinaba cuando la gente me preguntaba en el encuentro de la juventud, ¿y tú de dónde? Yo soy del MAC. Ah, ¿y el MAC? No, el MAC estamos todos los días en el salón, todos los días, ¿eh? Y era así, era en verano, no solo todos los días, sino todo el día. Por ejemplo, o los sábados. Yo recuerdo los sábados en el Salón de la Colonia irnos a las 10 de la mañana o antes a jugar ping-pong, acabar sudando como un pollo y estar compartiendo con los hermanos, ¿no? Con 13, 14, 15, 16, 17 años, estar compartiendo el juego, pero también la espiritualidad, ¿no? A nuestro nivel, a nivel de esas edades. Yo comprendo la dificultad, ¿no? Ahora, no soy ciego, es más, yo no puedo dedicarme todo el día, todo el tiempo, pero ojalá, ¿no? Pudiéramos transmitir, los que formamos parte del movimiento, ¿no? Esa dedicación a los demás, ¿no? De las cosas malas, bueno, pues hemos de aprender, creo yo, a respetar las dinámicas personales. Darnos cuenta que cada uno camina a su ritmo, ¿no? Aunque a veces te dé rabia porque tú dices, es que este no está caminando porque no quiere, ¿no? Pero hay que respetar esa dinámica personal, porque así lo hace el Señor, ¿no? Es el mismo Dios el que nos respeta. Así que nada, yo creo que entrega
y dinámica. Pues Julio, te toca. ¿Qué aprendemos del pasado? Bueno, soy el último, pero soy de los de dentro, entonces me tengo que mojar un poquillo más que vosotros, que sois los invitados. Bueno, yo lo que voy a compartir son tendencias generales, ¿no? Uno puede ser injusto porque realmente la línea entre la virtud y el pecado es muy fina, ¿no? Ni todos los que hemos formado más podemos pasar por la misma historia, cada uno, gracias a Dios, tiene su historia de salvación, ¿no? Pero hablando en general, y hablando primero de las debilidades, por luego quedarnos con el mejor sabor de boca, yo creo que a veces confundíamos la osadía con la valentía, ¿no? Y nos metimos en empresas para las que no estábamos ni suficientemente preparados, ni académica, ni profesionalmente, ni muchas veces, lo que es más importante, en descubrimiento interno de lo que aquello realmente significaba, ¿no? Era un crecimiento muy rápido, ¿no? Que es verdad que le pasa a todos, pero bueno, este era el nuestro. Y en aquella época ya decíamos que aquello era un gigante con pies de barro, ¿no? Aquellas frases ya se decían. Vivíamos a veces, yo esto también me he dado cuenta con el tiempo, anclado un poco en la soberbia, ¿no? La soberbia de los números, de las cantidades, de los centros que se abrían, de las comunidades que comenzaban, y no había conciencia, o no tanta conciencia, de la debilidad humana, ¿no? Para eso hacen falta los años. De que Dios debía ser el verdadero protagonista de todo y de que Jesucristo pues, debe ser nuestro único modelo. Vivíamos también una fe muy dependiente de los demás, del qué dirán, de un pequeño mundo. Era un pequeño mundo tan perfecto que no necesitábamos a nadie más, pero aquello también nos hacía estar un poquito cerrados, ¿no? Y entonces era un mundo muy cerrado donde se dejaba poco margen muchas veces a la libertad, incluso a errar, ¿no? Y a veces los padres sabemos que es bueno que los niños cometan errores porque es la única forma de aprender, ¿no? Muchas veces una fe inmadura que despreciaba la formación y había muchos para qué, ¿no? Muchos para qué, muchas búsquedas de compensaciones que no estaban cimentados quizá en una respuesta gratuita al amor incondicional de Dios. Y muchas veces también pues, nos permitíamos el fomentar actitudes o comportamientos que nada tenían que ver con el amor en mayúsculas, ¿no? Sino más bien con la eficiencia, con el tener grupo, con el tener equipo, con el sacar centros para adelante. Muchas veces lo que decimos, ¿no? El medio a veces pues, se convierte en el fin. Oye, pero también teníamos una fortaleza increíble, ¿no? También teníamos ese vivir el primer amor que ha dicho Jesús, pues era algo que estaba presente, ¿no? Que se veía, queríamos ser santos, queríamos vivir como tales, teníamos inquietudes, queríamos responder con radicalidad al Señor, ¿no? Aunque a tientas, buscábamos al Señor con honestidad, Y nos íbamos al monte, ¿no? Nos íbamos al monte. El monte era una casa que Juan tenía allí, que la compró sin papeles ni nada, y allí nos íbamos a hacer retiros. Literalmente al monte. Al monte. Nos íbamos a pueblos, nos íbamos a donde fuera a buscar al Señor, ¿no? Hacíamos desiertos, rezábamos el rosario todos los días en los centros, las sabatinas, leíamos a nuestros inspiradores con ansia, ¿no? Poníamos, como decía antes Wally, todo lo que éramos y todo lo que teníamos al servicio de los niños y los jóvenes. Le dedicamos una atención diaria y permanente. No había un horario preestablecido, ¿no? Acompañábamos en el día a día, siempre estábamos ahí porque creíamos que eso era la mejor forma de seguir a nuestro patrón, ¿no? El sistema preventivo de Don Bosco, ¿no? Era la mejor forma. Mira, que los niños estaban con nosotros, pues no estaban haciendo otras cosas. Nuestra vida estaba planificada para los jóvenes y por los jóvenes. Y nuestros estudios, elegíamos nuestros trabajos, nuestros horarios, nuestros hobbies, incluso nuestras vacaciones, todo se elegía para que nuestra presencia en los centros no se resintiera. Y nuestras comunidades, ¿no? Vosotros quizás, Jesús y Rosaura han conocido más las comunidades, ¿no? El mundo de las comunidades, ¿no?
pues las primeras comunidades querían vivir como las comunidades de los hechos, ¿no? Las comunidades de vida, lo ponían todo en común, empezamos a salir fuera, estuvimos en Madrid, en las Canarias, y luego más allá de España, ¿no? Hubo un grupo amplio de gente que por el movimiento y por los fines del movimiento, pues se lanzaron, ¿no? Más allá de las fronteras, ¿no? Si en una frase se podría resumir todo esto, pues me acuerdo yo, la primera vez que pedimos dinero para las misiones, tuvimos que hacer un panfletito, y en ese panfletito ponía: la vida nos la dan y la merecemos dándola. Ese, digamos, que era el resumen de aquella época, creo yo. Bueno, se nos va el tiempo volando porque estamos aquí, como decíamos, en familia, disfrutando muchísimo. Así que me vais a permitir que unifique las dos siguientes preguntas, ¿vale? Yo quería empezar preguntando ahora por el presente. Y en ese presente me gustaría que me hablarais de cuál es la misión actual que la Iglesia de Málaga encomienda al MAC y si está siendo, creéis vosotros, fiel a esa misión. Y por otro lado, pues sin duda estamos en otros tiempos, ¿no? Decíamos, desde hace 50 años o 40 o 30 a la actualidad de hoy, con los jóvenes, con las necesidades de los jóvenes de hoy, bueno, pues si al MAC se le encomienda especialmente el responder adecuadamente a esa llamada de los jóvenes, ¿qué cosas de las que actualmente mantiene el MAC pensáis que siguen siendo totalmente necesarias y cuáles probablemente necesitan de una adaptación, de una transformación o incluso de cambiarse si queremos estar con los signos de los tiempos? Un poco la misión en el presente, si estamos siendo fieles y qué ajustes o no tenemos que hacer para seguir siéndolo. No sé si empezar de nuevo por Paco, me parece que es lo correcto porque además dentro de poquito se tiene que marchar a otras cosas y si no nos va a dejar con las ganas de escucharnos. Sí, os lo agradezco porque es que a las 6 tengo misa en el Sesmo, que es una barriada que está a 2,5 kilómetros de la estación y me tengo que desplazar ahora mismo, ¿no? Por eso las últimas preguntas las grabé y las he dejado para que, porque sabía que las otras no iba a dar tiempo a llegar, ¿no? Yo creo que fijándome en el presente, pues cuando un movimiento se inserta en el mundo y muchas veces en este mundo, muchas veces de los jóvenes marginados, pues esto tiene sus consecuencias. Yo creo que toda la problemática de la Iglesia y toda la problemática del mundo se va metiendo y es necesario llegar a integrarla en lo que sea posible. Yo creo que hay que dar como respuesta, y ese es el reto del MAC y de toda la Iglesia, una respuesta adecuada a las circunstancias que van surgiendo. Y yo esto no lo veo como negativo, a mí me parece que es una cosa positiva el que se puede hacer, ¿no? Indudablemente había un cambio social y un cambio en los jóvenes. Yo lo veo por lo menos los jóvenes aquí en mi parroquia y de los pueblos que yo estuve antes y demás en otros años, y es distinto, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay unos elementos fundamentales que hay que seguir potenciando y que están claramente descritos pues, en este libro de la espiritualidad y carisma del MAC, ¿no? Cuando escuchaba a mi hermano Alfonso, pues veía que hay una sintonía y digo yo, mira, hemos puesto casi las mismas cosas, no hemos centrado, digo, pues bonito, ¿no? Yo creo que lo primero y fundamental es eso, ¿no? Es la centralidad de Dios en nuestra vida y la vivencia de Jesucristo, ¿no? Eso que se define como gente enamorada de Jesucristo, ¿no? Es decir, porque eso va a dar el tono después a la vida en la familia, en la vida personal, en el trabajo, con los vecinos, en la parroquia, en el barrio, ¿no? Esa experiencia de Dios, ¿no? Esa oración en la vida y la vida que me va a llevar a la oración, ¿no? Y que desde ahí es donde vamos a sacar la fuerza para no cansarnos en la tarea y en la misión, ¿no? El ser eso contemplativo en la vida. El MAC siempre ha cuidado mucho la vida de los sacramentos, la centralidad de la Eucaristía, el amor a María, ¿no? Esa ilusión por la santidad que decía Julio hace un momento, que no se pierda, que se mantenga siempre ahí fuerte y vivo, ¿no? El segundo punto, también lo decía Alfonso, para mí es fundamental, en el MAC y en todos los movimientos, pero como el potenciar y cuidar la vida comunitaria. Eso que Jesús decía, el mandamiento nuevo, el amor, y la gente cuando decía, mirad cómo se quieren, ¿no?
Entonces, esa vida comunitaria basada en el afecto, en la entrega mutua, el ambiente de familia en la comunidad, en los centros, la preocupación de unos por otros, ¿no? Esa cercanía, un diálogo que estimule, un testimonio de vida mutua, porque muchas veces lo que más llega es decir, fíjate este cómo se entrega, fíjate este, y eso te estimula, ¿no? Y el tercer punto, yo diría que es seguir en la evangelización explícita, integral de los niños y los jóvenes, con esa presencia en los barrios. Cuando se decía el MAC tiene futuro, no tiene futuro, yo creo que es que hoy día es de las cosas más necesarias dentro de la iglesia. Yo creo que somos conscientes cómo está la juventud de hoy o no abrimos los ojos. Yo ahora mismo me están esperando ahí 2 chicas que han venido de otro pueblo aquí y me contaban su vida, madre mía, todo partiendo de las situaciones de familias rotas que van marcando la vida de los chiquillos. Qué lío, ¿no? Y cómo están, y eso nos tiene que doler. Yo cuando veía la juventud en el tiempo de Don Bosco, ¿no? en aquella época del nacimiento, toda la revolución industrial, y cómo Don Bosco es capaz de dar una respuesta. Y yo pensaba, la juventud del tiempo de Don Bosco está peor que la nuestra. Tenemos que abrir los ojos. Yo no sé, pero en muchas parroquias, qué trabajo que los jóvenes se integren en las parroquias, participen de los sacramentos, ¿no? Es que es una cosa casi generalizada, y cuando uno, yo veía los estudios sociológicos y el descenso, bueno, pues eso nos tiene que llenar las venas y decir, ¿qué hacemos? Don Bosco se complicó, se metió, y tantos hermanos en el mar y en tantos sitios lo han hecho, pues este es el momento fuerte, ¿no? Y el segundo punto aquí sería también cómo ayudar a madurar a los jóvenes que tenemos dentro de nuestros centros, ¿no? Porque yo creo que esa es la garantía del futuro del MAC y de todo, ¿no? Si esto no se produce, pues se va dando, ¿qué nos ocurre? Un envejecimiento y un empobrecimiento de los movimientos de forma progresiva, ¿no? Y no es fácil el reto, ¿no? Y a veces, hablándolo con vosotros y demás, lo habéis dicho, yo lo constato, ¿no? Así que por ahí es donde yo veo el poner la fuerza que merece la pena, que soy necesario en la iglesia, y que adelante siempre con una fortaleza grande y con mucha alegría, como yo digo, y mucha esperanza. Así que Dios bendiga, y me voy para el SESMO y a intentar transmitirlo. Un abrazo muy fuerte para todos. Ánimo a todo el movimiento, ya nos veremos más veces. Nos has dejado las otras respuestas, así que luego te vamos a seguir escuchando. Bueno, Jesús Lozano, algunos están preguntando, falta por hablar Jesús. Yo no sé, Jesús, si tú vas a intervenir o no, porque no, tú estás de Gran Hermano, ¿verdad? No, Ana, yo estoy aquí para despistar un poco. De Gran Hermano, tú eres el top. Sí, yo al final de las preguntas que van saliendo y tal, seleccionaré algunas, pero que solo unas pocas, ¿de acuerdo? Vale, que tu público te está reclamando, que lo sepa, yo solamente lo digo. Sí. Yo simplemente estoy aquí para sacar algunas preguntas. Estupendo. Bueno, pues vamos a dar la voz ahora a Rosaura. En torno a este presente del MAC, Rosaura, ¿cuál piensas tú que son los ajustes que a lo mejor podemos precisar ahora? Y si el MAC está siendo fiel a la misión actual, como decía Paco, no son tan diferentes los jóvenes y los problemas de los jóvenes de antes de los que tenemos ahora. Tienes que abrir tu micro, Rosaura, para que te escuchemos. Ana, yo ya llevo 5 años fuera de Málaga. Entonces, y antes de irme de Málaga, llevé unos años un poco desconectada. Entonces, yo llevo perdida por estos mundos de Dios un puñado, ¿no? Pero yo creo que el haber querido celebrar los 50 años es ya un signo de que el movimiento está vivo, que se sabe cuestionar, el saber pararse, releer todo lo vivido y sacar conclusiones de toda esta experiencia. Yo creo que esto es lo que abre las pistas para el futuro. Yo creo que estáis donde estáis porque esto no se puede terminar, ¿no? Es imposible, porque los niños están ahí y los niños de todos nuestros barrios os necesitan. Yo lo que os diría es que no dejéis la formación. Es importante, es necesaria
y vivirla en comunidad, en grupo, en parroquia. Esto os fortalecerá siempre y os dará alas para seguir para adelante. Muchísimas gracias, Rosaura. Vamos a seguir ahora. Ana, una cosilla. Yo me digo, yo os conocí a algunos de vosotros adolescentes y muy jóvenes. Ahora sois todos padres de familia con chiquillos. Y vuestros chiquillos, estos son el futuro del MAC. Y si sabéis implicarles en el movimiento, esto tiene, vaya, para largo. Así que ahí, aunque no vayáis al salón, Julio y Jesús y compañía, yo creo que en casa tenéis el salón para que estos chiquillos se vuelquen un día en las parroquias, en los barrios. Pues venga, por alusiones, Julio. Bueno, eso es un reto que tenemos grande, porque sí, seguimos yendo al salón, aunque tengamos nuestra edad, ya seguimos yendo al salón. Y esa es una gran alegría que yo tengo, ¿no? Cuando decía Ana al principio si el MAC seguía siendo fiel, yo creo que el MAC sí tiene los centros en el corazón de algunas barriadas populares de Málaga, que todavía hay un restillo de Israel que va a los centros. Llevamos ya un año literalmente con 2 centros prácticamente cerrados, por el tema del COVID, ¿no? Y porque el tema, Bonaire, el salón, casi se derrumba el salón de al lado y entonces tenemos el nuestro cerrado. Pero que con la que está cayendo hay un restito de Israel, de gente que ya con nuestra edad y con menos edad y con más edad, pues sigue yendo a los centros, ¿no? Y ¿qué debe transformarse el movimiento, ¿no? ¿En qué ha cambiado todo esto? Pues yo creo que ¿qué chaval está hoy en la calle? ¿Qué chaval está hoy en la calle? Pues el que no está ni en la academia de baile, ni en la academia de inglés, ni el que tiene múltiples actividades, sino el que realmente viene de familia, como ha comentado antes Paco, pues más desestructurada y que pierde el tiempo en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que el MAC tiene que seguir estando en la calle, tiene que estar en el corazón de los barrios, tiene que estar en la masa ahí, ¿no? Allí donde están los jóvenes, en las pistas, en los parques y también en las redes. Y nuestros centros deben seguir ahí, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos en la educación, en la sanidad, y muchos de nosotros trabajan también con jóvenes y con niños. Pero el MAC no puede perder su seña de identidad. Yo creo que el MAC sin centro no es el MAC. Será otra cosa, a lo mejor, pero yo creo que todavía no se ha inventado. Mientras que no se reinvente, tenemos que seguir estando en los centros, ¿no? Y ese trabajo sin horario, esa presencia informal, ese tú a tú, esa palabrita al oído, esa labor totalmente gratuita. La cuestión es, ¿qué hacemos hoy en los centros? ¿Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes? ¿Cómo lo hacemos, no? Y yo creo que aquí hay 3 claves que son importantes, ¿no? Una, ocuparnos no solamente del ocio del joven, sino también corresponsabilizarnos de su vida como estudiante, como currante, como trabajador, porque ya sabéis que muchos de ellos ni terminan la secundaria, ni van al colegio, están locos por cumplir los 15 o 16 años para ir para dejar el colegio ya, ¿no? Y entonces tenemos que intentar cubrir esa necesidad integral del joven, ¿no? Prevenirlo de las consecuencias. Ahora que tenemos la moda de la cachimba, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? Pues buenos creyentes y honrados ciudadanos. Una segunda clave que yo creo que es importante también es el que ya con la edad que tenemos ya no nos podemos conformar con trabajar con el joven, sino con trabajar con la familia, ¿no? Tenemos que asociarnos pues, con otras asociaciones del barrio, igual que ahora estamos en contacto con Cáritas para los talleres para los jóvenes, pues con otras asociaciones del barrio para trabajar de forma conjunta y cubrir las necesidades básicas de la familia. Se trata de hacernos amigos no solamente del niño y del joven, sino de la familia al completo, ¿no? Y que nuestras actividades, pues en todo lo que podamos, integremos a la familia, ¿no? Y luego, yo creo que algo que no ha venido y que tenemos que asumir, y si no asumimos, pues vamos a estar frustrados, es que nos tenemos que olvidar de los grandes números, nos tenemos que olvidar del trabajo en masa
Hay que hablar del trabajo persona a persona, un trabajo más directo, un trabajo más consciente, un trabajo más cercano. Esa de que cuando uno huele a oveja, ¿no? Y te tienes que llenar de barro porque hay problemas ahí grandes, ¿no? Es más de palabrita al oído, más que de charla multitudinaria, y más llevando a nuestra oración la situación de cada uno, de cada niño, de cada joven, y ponerlo en manos de Dios. Más esa actitud, más, si me permite, Rosaura, más hermanito de Jesús. Pues Alfonso, que es un gran acompañante y que para él pues el discernimiento es como una actitud vital y continua, ¿no? Que tenemos que ejercitar todos. Alfonso, quizás tú también nos puedas dar una palabra en torno a esa reflexión del momento presente, del MAC en la misión que la Iglesia le encomienda en el momento presente. Yo sintonizo mucho con lo que acaba de hablar Julio. Me quedaría en 4 pasos. El primero es ampliar el salón. Cuando Julio hablaba de centro, yo tenía detrás la palabra salón. Por lo menos yo escuchaba mucho voy al salón, voy al salón, voy al centro, ¿no? Hoy hay que ampliar el salón en las redes sociales, en la calle, y esto más aún en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo creo que la Iglesia está siendo muy lenta en responder a las circunstancias que estamos viviendo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo es una manera de ampliar el salón. No podemos quedarnos esperando a que pase esto. La Iglesia está perdiendo la gran ocasión de hacerse presente en los nuevos salones, en las áreas virtuales, en las redes sociales. Hay que ampliar el salón. La segunda es que hay que ir de la masa al tú a tú. Se acabaron las masas, se acabaron. Las masas para hacer churros. Por tanto, para Evangelio, el tú a tú. Y necesitamos ejercitarnos el acompañamiento. Y se acompañan procesos. Decía Wally que cada uno es un mundo, que cada uno tiene su proceso. Se acompañan procesos. Sería la segunda pista. La tercera es la mística. O sea, hoy el cristiano tiene una mística y es lo que podemos ofrecer al mundo, que es un mundo tremendamente prosaico, que mira de Texas para abajo, y el cristiano es aquel que lleva una mística y que expresa una experiencia. Por tanto, tenemos que hablar desde la experiencia y hablar con el entusiasmo de la mística. San Pablo, para mí, tiene hoy una actualidad impresionante y nos puede dar las pistas para poder responder a los desafíos de hoy. Por tanto, la mística. Y por último, descubrir que hoy la pobreza es la fragilidad. Hoy la pobreza no es una clave sociológica que se pueda reducir a un barrio o a un tipo de familia. Yo estoy en una parroquia que realmente pues, es de clase media para arriba, pero para mí la pobreza es la fragilidad de tantas personas que lo están pasando muy mal por todo lo que están viviendo personalmente, de aislamiento, etc. Por eso yo marcaría esas 4 pautas. Ampliar el salón. Segundo, el acompañamiento de procesos, la mística que llevamos y que hay que trabajarla interiormente y descubrir que estamos evangelizando en la fragilidad. Y recordar también que Jesucristo comenzó con 12 y le falló 1. Es momento de trabajar de manera casi artesana, uno a uno, poco a poco, con lentitud, y el progreso seguirá. Jesús, tú hablabas antes del primer amor. El primer amor se renueva y se reenamora cada día. ¿Cómo es el hoy de ese enamoramiento? Y también se crece, ¿eh? También se crece. Entonces, mira, yo cuando me enfrentaba un poquillo a este presente, que ciertamente no os tengo tan presentes, pero siquiera por el pasado que yo he estado viendo y lo que yo he descubierto que pueda ser el MAC, evidentemente, ¿no? Yo decía que lo más preciado que tiene este movimiento son 2 cosas, es a Dios y la gente. Cuando el enamorado se encuentra con el amor, pues ya esas 2 cosas se funden, ¿verdad?
los chavales de hoy no son los chavales de hace unos años, ni siquiera nosotros somos los mismos. Pero sí que yo veía que, o sea, es uno de los movimientos que yo creo que debería de estar implantado en todos los sitios, ¿no? Porque allá donde llegáis vosotros no llega, o sea, lo de Dios es así, es un fruto en el que unos dan peras, otros dan manzanas y otros dan mac. Y entonces desde ahí hace falta estudiar ahora mismo cómo es la gente joven. Por la experiencia que yo tengo, los niños de ahora no son niños de meterles en el salón y poner a jugar futbolín. A lo mejor los chicos pueda ser, pero ya ni eso. Sin embargo, estoy de acuerdo me parece que Alfonso, ¿no?, que decía lo de las redes sociales. Estamos llegando muy tarde a todas las cosas. Estamos llegando muy tarde. El otro día, comentando también aquí en Huelva con otra gente, ¿no?, yo decía, perdimos casi a la mujer el siglo pasado y vamos a perder a los chavales, ¿no? Los chavales ya no los tenemos en la iglesia. Por lo menos la realidad que hay aquí en Huelva es bastante fuerte en ese sentido. Y casi los chavales ahora mismo los tenemos los profesores de religión, y los tenemos los profesores de religión dando humanidad. Es cierto que siempre habéis tenido vosotros esa cuestión que no sé cómo decirla, ¿no? Porque yo las primeras veces que fui a un salón y después del salón vi a los chavales rezar el rosario, digo, vamos, esto es en la vida. Y mira que yo he trabajado en el Junior también y en cosas de estas, en la vida. Después de un salón ponerse a rezar un rosario, por el amor de Dios y por todos los santos del cielo, pues no lo sé, pero vosotros tenéis ese aquel y los chavales rezaban. Y yo me quedé con la boca abierta. Entonces, el hoy del MAC para la fidelidad, la cuestión de la fidelidad es algo que yo creo que puede llegar a ser un poco, verá, a ver cómo me explico, puede llegar a ser enfermizo. En el momento en el que yo soy capaz de casarme con mi mujer o con mi marido, todos los días no tengo que plantearme la fidelidad. De vez en cuando tenemos que juntarnos para ver qué estamos haciendo con esa fidelidad y ver hasta qué punto, ¿no? En el momento en el que yo me consagro a Dios como persona o como movimiento, de vez en cuando me tengo que poner a mirar mi fidelidad, pero no tengo que estar tan pendiente, sobre todo si a lo mejor la fidelidad la confundo con el número, que es algo que yo creo que también es algo propio del MAC, ¿no? Entonces, ciertamente el número no importa, sí que importa la leche que vosotros dais, y es una leche muy buena. En cuanto a llevar a los chavales ahora mismo, ¿a qué? A una identidad que tienen totalmente perdida. Confunden su identidad con lo que hacen o con lo que hablan. Decías lo de las cachimbas. Mis niños fuman cachimba todos. Mis niños están hasta las 3 de la mañana metidos con una pantallita por delante. Pero les preguntas, el otro día en clase, es que le pregunté, ¿no?, a uno de ellos así, hablando de la identidad y tal y cual, y le pregunté que quién era, ¿no? Digo, ¿qué me podrías decir tú? Y me dice, no lo sé. Digo, ¿cuántos años llevas viviendo contigo? 16. Y en 16 años no tienes ni idea de lo que eres y de quién eres. Es muy fuerte, pero no tienen identidad. En los problemas que van teniendo es porque tampoco tienen un acompañamiento. Y yo creo que entramos en la era de esa necesidad de un tú a tú, aparte de un tú general. Y luego también una necesidad de que el laicado, por no sé cuantísima vez, nos pongamos en un sitio donde verdaderamente demos una credibilidad eclesial. El laicado hace falta, de verdad, es un gigante dormido y hay que despertarlo. Entonces, bien con esas asociaciones que se puedan tener de padres. Los padres están perdidos, los padres son los hijos de una generación que se les ha dado una serie de cosas y ellos piensan que solo por haberlas tenido sus hijos las pueden tener ya. Y no hay no solamente un respeto, no hay unos límites, no hay un saber dónde quieres ir. Después buscamos el cómo, pero dónde quieres ir, ¿no? Entonces, eso sí que puede tenerlo el MAC.
agrandar las miradas, el ver lo que es el hoy de Dios, esa serie de cosas, yo creo que eso entra dentro de vuestra identidad, de lo que pueden ser desde los propios estatutos que vosotros tenéis, ¿no? Esa identidad con el joven, que va creciendo conforme el joven va creciendo y que va cambiando conforme la sociedad va cambiando, pero la esencia no. Entonces, el hoy en Málaga, pues es exactamente el mismo que ayer. Ahora, ¿cómo cambia y cómo tengo que darle respuesta yo a la sociedad actual, al joven actual? Porque no pide. El joven actual no tiene ni idea de Dios, ni idea. Antes habían oído hablar, pero ahora no tienen ni idea. O sea, no saben quién es. O sea, es una primera evangelización lo que hay. Entonces, yo creo que la comunidad parroquial en ese sentido es que puede favorecer para todo lo que puede darse. Y luego el aspecto comunitario desde una identidad laical es algo que todavía hace falta pegarle 3 palos al agua para todo esto, ¿no? Los sacramentos los habéis tenido siempre clarísimos, o sea que es algo que seguís teniendo como identidad. Y luego, pues no lo sé, sería yo sobre todo la cuestión de acompañar los procesos. Yo lo veo dentro de mi centro. Ahora mismo se marcha un chaval del instituto y yo sigo teniendo una pena horrorosa. Desde primero de la ESO he estado intentando acompañarle y para mí, personalmente, pues no te voy a decir que es un fracaso, pero sí una pena gordísima, ¿no? El que se vaya ya del instituto con 16 años. Pues muy, muy fuerte. Y lo he estado haciendo un seguimiento desde primero de la ESO, pero la libertad está ahí también. Entonces, pues, no sé, no digo más nada. Ana. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y con esos testimonios además lo hemos visto clarísimo, con todo lo que nos has contado, pues en la piel, ¿no? y en la tierra, con los pies en la tierra. Wally, no sé cómo tomas el relevo de esta intervención de Jesús. Bueno, o sea, si me pones después siempre de los testimonios así fuertes, yo que no soy yo soy de la que era más fácil, pero bueno. El próximo te pongo el primero, venga. Vale. Bueno, yo cuando pensaba esto del presente, ¿no? La pregunta era si el MAC estaba respondiendo a la misión que la Iglesia le pide. En eso estoy seguro, no segurísimo, que sí. No porque yo sea miembro del MAC, sino porque he podido preguntar a más de un cura cuando estaban trabajando con el MAC y todos me han dicho que esto es por echarnos flores, ¿no? Que con el MAC siempre es muy fácil trabajar en la parroquia, ¿no? Lo normal es que sea fácil trabajar en la parroquia con nosotros. Y es más, cualquier cosa que se nos ha pedido, siempre hemos respondido que sí, ¿no? Siempre hemos dicho que sí, y hemos hecho lo que hemos podido y si ha hecho falta, se ha cambiado a gente de un centro a otro para responder a eso que nos ha pedido el cura, ¿no? Entonces, yo en eso siempre tengo la conciencia muy tranquila. Además, tengo anécdotas que no las voy a contar pero algunas son anécdotas concretas, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa que hacía Maneto, José Manuel Vela Valverde, que está por ahí, que he buscado si estaba entre los espectadores. Y es que cuando empezaba la campaña de los juguetes, de los nuevos juguetes en el Toys R Us, él, cuando se encargaba de los campamentos, se iba a ver los nuevos juegos, las nuevas cosas que se podían implementar para poner en el campamento. O sea, lo sé porque me lo ha contado él, vaya, no por otra cosa. Y eso es una constante en nuestra vida. Yo creo que ese es el presente del mago, debería serlo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho de las redes sociales. Se nos escapan los niños y están ahí. Están en Twitch, están ya Instagram ya es una cosa antigua. Para nosotros, y yo todavía estoy orgulloso de que yo tengo Instagram. Cuidado,
y que Twitter ya no, porque Twitter es ya es, o Facebook, ¿no? Ya es, y sin embargo, eso ya para los muchachos de hoy es antiguo, ¿no? Todos vosotros tenéis orgulloso de tener 20, ¿eh? Entonces, fijaros, ¿no? Los niños se nos van, se nos escapan y están, pero están ahí y sabemos dónde están, ¿no? Yo creo que el movimiento tiene que tener muy concreto, saber que hay cosas que siguen funcionando. Para mí, personalmente, siguen funcionando los campamentos y eso los tenemos que seguir haciendo como podamos. Y en esos campamentos a lo mejor tienen que entrar, y han entrado ya. Hemos sido, yo creo que pioneros en estas cosas. Hemos hecho velada de campamento jugando a la Play, entre 100. Entonces, hemos sido capaces, tenemos que seguir siendo capaces de aplicar lo bueno que hay en todas las cosas. Porque eso sí es verdad, las redes sociales son buenas o malas según cómo las usemos, pero son buenas, ¿no? Tienen una parte buena. No podemos demonizarla, no podemos decir que las redes sociales nos han ayudado, nos han sacado del apuro en este tiempo de pandemia cuando hemos estado encerrados. Yo he estado celebrando misa, digo a los panelistas, yo estaba en Chile celebrando misa para la gente de Málaga. Entonces, estas cosas buenas las tenemos que ver, y las tenemos que ver cómo aplicarlas en el trabajo con los niños y con los jóvenes. Sin olvidar nunca que lo que han dicho todos, ¿no? Ese boca a boca, ese boca a oreja, de una palabra a cada uno, eso también tiene que existir, ¿no? Un curso acelerado de redes sociales necesitamos. Bueno, pues queda dicho. Vamos a hablar ahora del futuro, y en la próxima pregunta sí me gustaría pediros un poquito más de brevedad, porque si no se nos va a quedar muy justo el tiempo para poder dar luego voz a las personas que están participando también y que están lanzándonos muchas preguntas ya, que Jesús está ahí apuntando debidamente. Estamos celebrando los 50 años de este movimiento, pero me gustaría preguntaros, ¿es posible entender que la misión de un movimiento o incluso de una orden religiosa pudiera ser solo temporal y provisional y transitoria, como para llegar a aceptar incluso que algún día pudiera desaparecer y verlo como voluntad de Dios? Yo creo que Paco González nos ha enviado su respuesta. Si queréis empezamos con él, que así le damos salida, y después seguimos con Wally para que no se nos emocione en esta segunda pregunta también. Voy a prepararlo, Ana, un momentillo. Estupendo. Si tarda mucho, respondo yo. Venga, Wally, lánzate, y mientras Julio va a preparar. Yo tengo muy claro que hay que ser muy humildes en esto, ¿no? Han desaparecido muchísimas órdenes, movimientos, congregaciones a lo largo de la historia y no ha pasado nada, ¿no? El Espíritu sopla cuando ve la necesidad y toca los corazones de los que quieren responder, ¿no? Pero esto no es la situación del movimiento, ¿no? Esto no es la situación del MAC ahora, ¿no? Necesitamos una iglesia joven, de avanzadilla, lo ha dicho Jesús muy bien, ¿no? Y yo creo que el MAC ahora está de actualidad. Otra cosa es que llegue el momento, ¿no? En la iglesia somos muy sabios, y esto Alfonso sabe más que yo, pero cuando se crea un movimiento, se crea una congregación, después de que se acaba el último, tienen que pasar 100 años, ¿no? Para decir ha desaparecido del todo. Mientras, si alguien viene y dice, no, yo quiero tirar esto para adelante, sigue funcionando. Así que ya está, no digo más nada. Ya estoy preparado, Ana. Pues venga, adelante. Vamos a escuchar a Paco González. ¿Oye o no? No lo oímos. No. Creo que no hay nada en este audio, ¿no? Aunque es cierto que nada es eterno y puede ocurrir en cualquier grupo, asociación, movimiento, congregación religiosa, que durante una etapa pues cubra pues una tarea, una misión, y después pudiera desaparecer. Yo creo que cuando se celebra el 50 aniversario, el deseo profundo y la apuesta es porque el MAC en este caso, pues se prolonga en el espacio y el tiempo de una manera indefinida. Y yo creo que por ello hay que apostar, poner todo el esfuerzo posible, el alma, el corazón,
y eso más animado pues con la confianza profunda en el Señor. Si Él ha suscitado este carisma en la Iglesia, yo creo que Él quiere que salga adelante. Y en estos momentos, además de ausencia de la juventud en la mayoría de nuestras parroquias, de descristianización, ¿no? Veía pues los datos últimos que este sociólogo González Arleo daba, ¿no? de la cantidad de jóvenes que piensan que la religión no le aporta nada, que en estos momentos yo creo que todavía es como más necesario un carisma como el del MAC. Así que apostar por ello y sobre todo siempre pues, avivar mucho la fuerza de la esperanza. Pues damos las gracias a Paco por esa respuesta. Jesusa, ¿te atreves a lanzarte Sí. a esa posibilidad? ¿Te planteas esa Lo posibilidad? primero es tener Mira, muy yo te claro digo, que todos estamos hablando Paco llamados a otra ser vez. En santos, marcha el como audio decía el otra Papa vez, Francisco. Julio. Ay, Ahora, perfecto. mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Wally. O sea, todas las cosas, el espíritu es muy sabio y manda en cada momento lo que la gente necesita para que la iglesia dé respuesta. Es verdad que la gente hay veces que se agarra a su carisma como a un clavo ardiendo, ¿no? Porque no quiero que se me muera. Y hace falta mucha humildad, como decía Wally, para decir nosotros solamente somos siervos de Dios, o sea, y ya he hecho el mandado, pues a lo que usted mande, ¿no? En ese sentido, si tiene que desaparecer, que desaparezca, pero mientras no desaparezca hay que darlo todo y ya está. Rosaura, que te veo ahí con ganas de micrófono. Tienes que abrirlo primero. Ah, ya. No. Yo creo que es verdad que los carismas responden a un momento histórico de la Iglesia, en el mundo y en nuestra sociedad. Incluso mi congregación, si un día desaparece, yo diría, pero que esto pueda suceder no en el desaliento, la tristeza, la amargura, madre mía, ¿qué pasa? Sino como una misión cumplida. Es decir, ahí que estemos en paz, ¿no? Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ha cumplido en este periodo histórico su misión y si desaparecemos, pues que sea también para la gloria de Dios, ¿no? O sea, no hay nada eterno, solo Él y el amor. ¿No? Que sea algo como dialogado con la realidad y que haya podido, que llegue a su consumación, ¿no? A la plenitud, basta, misión cumplida. Qué bueno. Alfonso. Puedo añadir poco. Ciertamente pueden desaparecer. Aún más, yo recuerdo estudiando en Roma un librito que me encontré que se titulaba 1100 órdenes religiosas desaparecidas en la historia de la Iglesia. Y algunas eran muy ilustrativas. Yo diría, los carismas tienen apellidos. Pueden desaparecer los apellidos del carisma, pero el carisma está siempre vivo. Y hoy yo haría la pregunta un poco en positivo. ¿Es necesario el MAC hoy? Es necesario. Porque es necesario el carisma de atender a los más frágiles. Y hoy los más frágiles son los jóvenes. Por tanto, Dios proveerá el carisma con los apellidos que sean. Sí, justo. Bueno, efectivamente. Jesús está pidiendo la voz antes de que le demos paso a... Sí, porque no hay ninguna manita por aquí que levante la mano. Además, no es solamente el que, fijaros, vosotros os habéis dedicado siempre un poquito a los chavales de la calle, pero es que ahora mismo yo creo que el carisma tiene una apertura mucho mayor, porque ahora mismo lo más débil es la adolescencia, ¿eh? Lo más débil ahora mismo es la adolescencia. Entre los 14 y vamos a decir que los jóvenes, como dicen los que saben, que llegan hasta los 30, pues vamos a decir hasta los 30. Venga, Julio, terminamos esta pregunta contigo y nos lanzamos a la última que nos queda. Bueno, estas respuestas han sido de categoría, ¿eh? Aquí hay poco que añadir. Yo solamente creo que debemos trabajar con la tranquilidad
de que Dios es el que trabaja de noche, que es el que trabaja en sábado y que no descansa, y que el movimiento durará lo que Él quiera que dure, y eso pues debe incrementar nuestra confianza en Él, ¿no? Nos tiene que dar paz. Yo creo que eso nos tiene que dar paz. Y una vez que ya tenemos esa paz, ¿no?, sabiendo de que esto dura lo que Dios quiere que dure, pues debemos trabajar para que otros continúen con este precioso tesoro. No podemos rendirnos. Yo creo que toda nuestra vida es tiempo de gracia, no valen las excusas de la edad. No, tenemos que darnos con generosidad, con todas nuestras fuerzas, y sabiendo que nuestra labor pues, va más allá de lo que hemos dicho antes, del número o de la cantidad, y que una sola persona, un solo joven, merece movilizar a todo un movimiento. Entonces, cuando en el salón esta semana en Dos Hermanas, por ejemplo, habemos allí 3 o 4 y vienen 2, ¿no?, porque estamos en la calle, pues esos 2 merecen la pena el que haya allí 4 personas, merece la pena. Porque muchas veces me recuerda a José y María. Ella está embarazada, le quedan 3 meses para parir, él se acaba de sacar carnet de conducir. Oye, ¿no merece la pena estar acompañando a esas personas? Pues sí merece la pena. Entonces, yo creo que de lo único que podemos arrepentirnos es de no poner todo lo que tenemos encima de la mesa. Pero si uno pone todo lo que tiene, el resto ya es cosa de Dios. Entonces, en el movimiento ya hay padres, hay abuelos, hay gente que todavía no tiene niños, hay de todo un poco. Pero todos, dentro de nuestro tiempo, de nuestras limitaciones, y como decía la lectura de hoy domingo, los casados que vivimos divididos, porque tenemos que atender a todos, pues desde esa tranquilidad y desde esa paz, tenemos que dar pues, todo lo que podamos. Y ya está, Dios dará todo lo demás. Ahora me gustaría preguntaros por los santos que de alguna manera van hilvanando y van hilando la espiritualidad del movimiento. ¿Pensáis que tal y como corren los tiempos ahora, cuál de ellos, estamos hoy celebrando precisamente a Don Bosco, pero también está San Francisco, tenemos a Santa Teresa de Lisieux, a Carlos de Foucauld, a Manuel González, todos esos nombres que han ido saliendo de manera explícita o implícita en vuestro discurso? ¿Cuál de ellos creéis que sería el más necesario y urgente de esos santos para revitalizar en los próximos años? O dicho de otro modo, ¿qué cualidades o virtudes creéis que tendría que tener el santo MAC del siglo XXI? Vamos a empezar, mientras Julio prepara el audio de Paco, vamos a empezar ahora por Alfonso, por ejemplo. Algunos de vosotros habéis sido alumnos míos en la asignatura de Teología Espiritual. Yo siempre digo que ningún santo agota la santidad, porque hay un único santo, al que llamamos 3 veces santo, y lo decimos en cada Eucaristía. Pero la santidad es un mosaico. A mí me ha parecido bien hacer un mosaico con estos santos. Y voy a responder a tu pregunta. ¿Qué cualidades, qué virtudes tendría que tener un santo del MAC? Pues yo le pediría a Don Bosco la empatía y la simpatía. Don Bosco supo empatizar con el joven, supo tener química y era un santo simpático. Y en la Iglesia hay mucho desgraciado, como dicen en mi tierra. Hay mucha cara de vinagre, como dice el Papa Francisco. Entonces, de Don Bosco, empatía y simpatía. De San Francisco, humildad y pobreza. La humildad no es apocamiento, la humildad es saber que esto es obra de Dios. Somos instrumentos. Y la pobreza es pobreza de medios, porque la gran riqueza son las personas. San Francisco, por tanto, humildad y pobreza. Santa Teresa de Lisieux, oración y contemplación, que no es lo mismo. A veces en nuestra oración le falta la riqueza del silencio. Oración y contemplación. Santa Teresa de Lisieux. San Carlos de Foucauld, qué alegría poder decir San Carlos de Foucauld por fin, pues nos ofrece 2 dimensiones, frontera y periferia. Carlos de Foucauld supo irse de la comodidad, casi ponerse en la frontera de la Iglesia, casi hacer lo que nadie se atrevió y lo que fue muy criticado,
el MAC tiene que estar en la frontera y en la periferia. Y a lo mejor tiene que dejar el templo, no ese es su lugar. Y tiene que buscar otros atrios. Carlos de Foucault, frontera y periferia. Y don Manuel nos ofrece sacramentos, sobre todo dos, que es penitencia y Eucaristía. La penitencia hay que reformularla. Es la capacidad de entrar dentro de sí mismo, reconocer que uno es pecador y la humildad de pedir perdón. Yo haría un mosaico, por tanto, con estos santos que nos ofrecen empatía y simpatía, humildad y pobreza, oración, contemplación, frontera y periferia y vida sacramental. Y hay unas consignas muy bonitas en este libro, ¿no? Este libro, El Tocho de los 50 años, que son las consignas del MAC, ¿no? No te conformes, ora, lucha y confía. Y agárrate de la mano de María, y esto rima. Bueno, no sé si Julio tiene preparado a Paco en esta respuesta a la pregunta última. Vamos a escucharlo. Me parece que sí. Lo primero es tener muy claro que todos estamos llamados a ser santos. Como decía el Papa Francisco, cada uno por su camino. Avivar ese deseo, y yo siempre digo que lo importante no es poner el listón alto e intentarlo aunque no llegue, sino ponerlo bajo y llegar, porque entonces nos quedamos en la mediocridad, ¿no? Yo diría que de cada uno de las personas, de los santos que inspiran pues el carisma del MAC, de Santa Teresa, del Niño Jesús, indudablemente el camino de la infancia espiritual. Lo habéis desarrollado ampliamente en el reciente libro, ¿no?, sobre la espiritualidad y carisma del MAC, con motivo de este jubileo del 50 aniversario, ¿no? El camino de la infancia espiritual, en esos aspectos que también ahí se indican, de la oración, de la lucha y de la confianza. Respecto a don Bosco, yo señalaría el trabajo de evangelización de esa salvación integral de los niños y los jóvenes, especialmente los más pobres, ¿no? Al estilo suyo, metiéndose en la vida de estos chavales y hacer que estos chavales también descubran a Cristo, descubran la fe, descubran a la Iglesia, ¿no? Y de don Bosco también el amor a María, ¿no? Don Bosco va a terminar su vida diciendo: todo lo ha hecho ella. Pues que en el MAC también María sea pues la que aliente, fortalezca y vaya ayudando a realizar esa tarea, esa misión, ese sueño de Dios para con el movimiento de acción cristiana. Sobre don Manuel González, pues yo diría el amor a la Eucaristía y ese apostolado en la sencillez, la cercanía de los niños, de los jóvenes, su manera de evangelizar, ¿no?, de dar catequesis, ¿no?, tan simple pero tan profunda. Sobre San Francisco de Asís, quizás es el descubrimiento de Dios en todas sus criaturas. Yo señalaría esa dimensión ecológica, ¿no?, eso que el Papa pues tanto ha resaltado, ¿no?, en la Laudato Si, ¿no? Ahí yo creo que el contacto con la naturaleza, la vivencia de los campamentos, de marcha, de salida, pues puede ser también que ayude mucho. Y finalmente de Carlos de Foucault, pues quizás la mansedumbre, la pobreza, la encarnación en la vida con los pobres, con los más necesitados, pues transmitiendo, ¿no?, con el testimonio de vida el amor a Jesús, ¿no? Él y Francisco de Asís, que también decía, ¿no?, hay que predicar siempre, cuando sea necesario, con palabras, ¿no?, el testimonio de vida. Que el Señor os bendiga a todos, que sigáis adelante y muchas felicidades. Qué grande, Paco. Muchísimas gracias por dejarnos esa respuesta. Rosaura, tienes el micro abierto, así que todo tuyo.
Bueno, pues yo os voy a hablar del hermano Carlos, aunque creo que la Teresita, don Manuel Fernández, todos tienen algo que aportar, como ha dicho Paco y Adolfo, ¿no? Pero mira, yo creo que hay dos expresiones del hermano Carlos muy importantes. Él nos decía que teníamos que gritar el Evangelio con toda la vida, que los chavales os vean vivir el Evangelio y viviendo el Evangelio que se pregunten qué pasa con vosotros. ¿A quién seguís? ¿No? Él decía que se pregunten vuestros hermanos, los musulmanes, ¿no? ¿A qué maestro seguís? Pues eso, que los chiquillos os puedan y los jóvenes se puedan preguntar cuál es nuestro maestro y podamos dar respuestas, pero con la vida, ¿no? Como decía el hermano Carlos, gritar el Evangelio con la vida. Y este hombre, que ahora es santo, el Papa al final de su encíclica, el Fratelli Tutti, termina hablando del hermano Carlos, como este hermano universal. O sea, yo veo en el MAC un movimiento en que ha incluido a todos, sobre todo a los más pequeños. Y él habla, el Papa, del hermano Carlos diciendo, quería ser el hermano de todos, que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros, ser hermanos de todos. Y este es mi deseo para los 50 años próximos del MAC. Wally, venga, que si no se nos pone lacrimoso. Te vamos a meter antes de Jesús. Gracias. La verdad es que como la pregunta era, ¿no? Elegir, ¿no? ¿Cuál de los santos, ¿no? ¿Cuál de los santos? Yo me negaba, decía que no, yo no puedo elegir. Decía Julio antes que hemos bebido, hemos leído un montón de estos. Es raro quien no tenga la colección de los libros de las vidas, ¿no? De los santos y quien busca, y yo busco y rebusco, ¿no? Empecé este verano a leer un tochaco así sobre San Francisco en italiano, pero ya se me caía, ¿no? Pero sí es que siempre, ¿no? Y yo la reflexión que hacía es que en cada momento de mi vida sí que he visto que algún aspecto de algún santo me ha ayudado, ¿no? Estaba en Roma y necesitaba beber del hermanito Carlos, ¿no? Por estar perdido, ¿no? En el no hacer nada, en el simplemente ser, ¿no? Con el Señor. Cuando estoy ahora, ¿no? Más metido en la parroquia, pues necesito más de Juan Bosco, ¿no? Que me ayude a enganchar con los jóvenes. Entonces, en cada momento he encontrado algo, ¿no? de paz con alguno de los inspiradores para nosotros, ¿no? En este momento, por como yo lo veo, creo que para el movimiento necesitamos mucho de Don Bosco, ¿no? De acción, de providencia y de mirar a la Virgen, ¿no? Esas tres cosas de Don Bosco. Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Alfonso, lo que ha dicho Paco sobre de cada uno, ¿no? Lo que nos puede ayudar, ¿no? Faltaría más. Jesús. Bueno, voy a ser breve porque yo soy muy... Bien, yo había dicho, evidentemente todos los santos son complementarios, pero lo que yo veo es que lo que el MAC necesita es ser originales, buscar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque las copias no valen las copias. Sin embargo, tu originalidad puede valerle a alguien que vuelva un poquito más para atrás, ¿no? Que mire desde atrás, ¿no? Evidentemente, de Don Bosco, ¿qué decir? Todo lo que es la apuesta por los jóvenes, y después la providencia, que para mí personalmente la providencia es algo muy importante en mi vida. Después, don Manuel González, es verdad que se le representa como el hombre de la Eucaristía, pero para mí es una proclamación del Evangelio en los sitios abandonados y el buscar el sagrario abandonado. Don Manuel González fue arzobispo de aquí,
arcipreste de aquí de Huelva, pero fue obispo de Palencia. Que es donde está. Arcipreste. Y es, ¿eh? Arcipreste de Huelva. Arcipreste de Huelva y obispo de Palencia, de donde yo soy y donde está enterrado. Entonces la sencillez del Evangelio, y la búsqueda del sagrario abandonado es algo que a mí personalmente me llama mucho, ¿no? El caso de Carlos de Foucauld para mí es la encarnación, o sea, la encarnación es meterte dentro de todo lo que hay y dar lo que tienes incluso desde lo desapercibido, ¿no? Hace falta cristianos alegres y Francisco de Asís canta la perfecta Leticia. Y después el servicio de Teresa de Lisieux, pues harían lo que puede ser la contemplación, oración, sacramentos y acción, que creo que sería las cualidades de cualquier cristiano que quiera ser original, ¿no? Desde lo que decía Alfonso antes de la santidad, ¿no? Santo, santo, santo. Y dice que es la fuente de toda la santidad, ¿verdad? Pues desde ahí. Ya está. Julio, ¿cómo terminamos esta última pregunta antes de dar paso a todas las personas que nos están escuchando y que quieren también participar? Pues yo cediéndole mi espacio a las personas. Hay 70 y tantas personas, 70 y tantos dispositivos, no sé cuántas personas corresponderán. Yo creo que hablar ahora sería estropear lo que ellos han dicho, con lo cual podemos empezar con las preguntas. Ana, yo tengo que despedirme porque soy cura y digo misa. Y entonces tengo que abrir ahora la iglesia, oiréis las campanas de fondo y voy a celebrar la Eucaristía. Entonces, mi última aportación a este encuentro festivo es la celebración de la Eucaristía. De tal manera que os pondré a todos en la patena, pongo al MAC en la patena y le pido al Señor por el futuro del MAC. Y le doy gracias, hago Eucaristía también, por los 50 años. Por tanto, ahora, muchos virtualmente, pero yo de una manera real, le voy a decir al Señor, que va a estar en el altar, gracias por los 50 años y Señor, hasta que tú quieras. Gracias por todo. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Jesús, eres nuestro corresponsal ahí. Bueno. La verdad que Venga. sí. Estamos aquí todos entusiasmados, pero ya son las 6:30 y bueno, esto tiene que terminar en algún momento. La verdad que ha tenido densidad y profundidad. Mira, he destacado algunas preguntas, no pueden ser todas evidentemente, pero la primera de Sebas, ¿vale? Dice, y para quien quiera contestarla, ¿vale? No tiene por qué ser todo y cada uno, sino quien quiera. Dice Sebas, yo vengo de un barrio en el que ojalá hubiera un movimiento así. ¿Creéis que poco a poco se está perdiendo la esencia del MAC, la de salir a la calle? ¿Quién le responde a Sebas? Venga, Wally, por ejemplo, o Julio. Hombre, yo creo que no, que esa esencia no se ha perdido, ¿no? Lo que ocurre es que siempre tenemos que dar más, ¿no? Nosotros, los que somos y los que estamos ahora mismo y nos sentimos más, tenemos que multiplicarnos, ¿no? Pero animarnos, ¿no? Desde los que somos y de lo que estamos, ¿no? Y pensar que bueno, que hay mucho que hacer, que hay mucha tarea por hacer, que hay muchos barrios que atender, pero que tenemos que comenzar por el que tenemos al lado y por el servicio que nos está pidiendo ahora mismo el Señor que demos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, efectivamente, tenemos que darnos más. Yo pienso que en el movimiento hay más cualidad, hay más riqueza de la que ahora mismo se está manifestando. Eso sí lo siento. Igual que siento que hay gente que lo están dando todo. También lo siento. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí. Jesús, venga, otra pregunta. Otra pregunta para Jesús. Así que los demás podéis descansar un poco. Jesús, Daniel te pide que des un mensaje
a todas las comunidades del MAC de cómo seguir adelante en estos tiempos difíciles de pandemia? A lo mejor más que yo es el Evangelio el que puede ir diciendo, ¿no? Vamos, las cartas que dice consolaos unos a otros. De todas maneras, hace falta, desde donde yo lo veo, hace falta, si tenemos lo de la encarnación, hace falta mucha esperanza en mucha gente. Palabras de ánimo, de estar ahí. Y luego también llamadas de atención a la gente joven, de responsabilidad, de búsqueda de lo que significa ese compartir esa humanidad, ¿no? Compartir la humanidad y compartirlo todo. Se nos está yendo un poco por la culata el tema de la corresponsabilidad entre unos y otros. Y creo que una persona que verdaderamente tiene como principio la encarnación tiene que saber estar también en estos momentos, que no soy solo yo, y que más allá hay más vida, y esa vida la tengo yo y la vamos a dar. Sí, Maite, en ese moment Elia La Chapelle. Vamos a silenciar a Rosaura, que está atendiendo ahora otra cosa mientras nos cuenta Jesús otra pregunta. Sí. Otra pregunta para quien quiera contestarla, ¿vale? Antonio pregunta, ¿cómo mejorar la comunión con la Iglesia, con la parroquia y la diócesis? Venga, Wally. Bueno, como conciliario debería responder yo. Yo creo que la comunión se mejora, bueno, primero es un don, ¿no? Esto todos lo tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Como he dicho antes, creo que el movimiento no peca, aunque creamos, aunque lo hayamos vivido o nos lo hayan dicho que nosotros íbamos a nuestra bola, etcétera, con nosotros es fácil trabajar. Con nosotros, los curas que han pasado por nosotros saben que no damos problemas normalmente. Damos problemas porque ensuciamos, porque estamos. Entonces sí damos problemas, pero no damos problemas de comunión ni de obediencia. Entonces yo creo que mejorar la comunión con la parroquia, pues a veces lo que necesitamos es ser claros, ¿no? Yo por lo menos a veces es así. Y tener muy claro que nuestra misión está amparada por la Iglesia. Cuidado, que a veces nos quieren hacer que hagamos cosas que no tenemos que hacer, o no nos dejan hacer cosas que tenemos que hacer. Y estoy totalmente el laicado, yo soy el cura, yo soy el que menos debe hablar de esto, el único cura del MAC por ahora, ya vuelve Manolo, no os preocupéis, pero creo que mostramos como movimiento una comunión bastante fuerte, más fuerte que otros grupos, ¿no? Entonces, pero eso es verdad, hay que seguir creciendo. Y para crecer en comunión hace falta cercanía. Entonces, si yo quiero crecer en comunión que lo estoy liando, me dicen por el WhatsApp algunos, no la estoy liando, estoy bastante convencido, ¿no? Estoy bastante convencido de que si somos cercanos y hemos sido siempre cercanos al movimiento, seguiremos creciendo en comunión. Una cosa que querría añadir, Ana. Sí. Disculpa que me haya metido aquí sin... Es un tema importante, ¿no? Yo creo que la mejor forma que nosotros tenemos de ser iglesia es ser fiel al carisma que la Iglesia nos ha dado. Claro. Entonces, muchas veces tenemos la sensación de ser niño para todo. Es verdad que las circunstancias
nos van llevando a eso, en el sentido de que hay personas que están en catequesis, personas que están en Cáritas, del movimiento, personas que, bueno, que participan en otros servicios dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de la parroquia. Pero nosotros siempre, estando trabajando en un salón, en un centro y en la calle, estamos haciendo parroquia. Esa es la labor de la parroquia en la calle. Somos, como dice el lema del movimiento, callejeros de la fe, ¿no? Cogido de la palabra del Papa. Entonces, ya a la altura que estamos, yo creo que en la iglesia tenemos que tenerlo más claro, ¿no? ¿Yo qué le voy a pedir a Rosaura? ¿Que predique a viva voz el Evangelio? No, ese no es su carisma. Le tengo que pedir que esté en la masa. Le tengo que pedir que esté en lo ordinario. ¿Yo qué le voy a pedir a la gente de pueblo? Que deje de cantar y que haga malabares, yo qué sé. No, le tengo que pedir que cante. Es su servicio, es su carisma. Eso es lo que enriquece, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que no nos tenemos que perder, ¿no? Zapatero a tu zapato. Ese es nuestro carisma. Pues cada MAC tiene que procurar ser fiel a ese carisma. Nada más. Jesús quería hablar, había levantado antes la mano. Sí, porque yo soy la tonta de la comunión y de la parroquia, y entonces pues yo voy dándole también una collejilla siempre a los curas. Yo tengo un cura en casa también, ¿eh? Y también le doy colleja. Mi hermano es sacerdote y lo tengo en casa también. Pero mira, hay un problema que yo lo tengo muy metido dentro, y es la cuestión que cuando un movimiento se mete dentro de una parroquia, tiene que hacer vida parroquial. Porque estamos acostumbrados, los occidentales tenemos un pensamiento de movimiento estanco. Los niños, los jóvenes, los adultos, preparaciones al bautismo, preparaciones al matrimonio, y no tenemos un sentido de comunión así metida dentro. Por eso nos preguntamos mucho por la comunión. La comunión se genera siendo compañeros, es decir, no compañeros, sino compañeros, los que comparten el pan. Si yo solo presto esa ayuda en ese compartimento estanco, la comunión, pero no solamente el MAC, todos los movimientos. La comunión se tiene que venir dando desde lo que es algo redondo, no en compartimento estanco. Las religiosas, los religiosos, los catequistas, pero en esa parcela se quedan. Sin embargo, la parroquia es el centro de la comunión de todos, donde cada uno, haciendo lo que tiene que hacer, está siendo ese brazo o ese dedo que tiene la parroquia. Si esa comunión no se va dando, después me voy preguntando por la comunión con la diócesis o con el arciprestazgo. En el fondo tengo como una mentalidad de que estoy trabajando solo para una cosa. No, yo soy iglesia y estoy trabajando aquí. Y desde aquí sirvo, pero desde aquí. No desde el compartimento de cajones, donde yo voy sacando y metiendo cajones. No. No sé si se me entiende. Sí, no sé si me explico bien. Señor párroco, no sé si me explico bien. Sí. Bueno, pues bueno, es eso, esa historia. O sea, eso lo tengo yo es una metido cosa tan dentro, por lo que llevo luchando toda la vida. Sí, lo sabemos, el todo uno, ¿no? Yo creo que, bueno, que lo que Julio estaba diciendo es más bien un poco ser fiel al carisma que tenemos, porque a veces te puedes encontrar con algún cura en un momento dado que parece que no comprende, o hay líneas que no pastoren a todo, y a lo mejor puede parecer que... Y entonces eso yo creo que lo tenemos bastante es un problema superado, que tenemos como iglesia, ¿eh? Es un problema que tenemos como iglesia, lo de los cajones. Vivimos en la parroquia como iglesia, yo tengo que decirlo. Sí, y lo que pasa es que la mejor manera que tenemos de ofrecernos como iglesia, aparte de todo lo que haga falta, por supuesto,
pues bueno, pues siendo fiel al carisma, ¿no? Lo que estamos llamados, ¿no? Y es lo que un poco Julio ha incidido, ¿no? A lo mejor en otra época pues podíamos haber incidido más por aquí, pero creo que lo que tú has dicho nos viene muy bien para recordarlo, pero creo que estamos en sintonía, ¿no? Creo que estamos en sintonía, Vale, nunca nos perfecto. viene mal volver a escucharlo. Y yo creo que ya la última, si os parece, ¿no? Yo sé que tenemos más ganas, pero hay que terminar. Antes de darle la palabra a Julio, ¿no? Para finalizar este evento y que nos cuente algo, pues sería para todos y cada uno de los invitados que estáis aquí, ¿no? Yo os pido... Jesús, te has quedado congelado y nos has dejado con la intriga. A ver si nos recuperamos. Esto es el misterio del final. Esto era una sorpresa que teníamos preparada para que hubiera un momento de... Todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Venga, cuando queráis. Jesús, se ha quedado congelada tu imagen y no hemos escuchado la pregunta, así que hemos vivido un momento vale. Forrest Gump. Vale, venga. Vale, perfecto. Repítela de nuevo. Venga, sí. La idea sería para cada uno de los invitados que digáis una, y tú también te sumas, Ana, venga, anímate, una palabra o frase corta que queráis que se nos quede después, que se nos quede en el corazón, ¿verdad? Después de esta mesa redonda. Palabra o frase corta que para vosotros resume o creéis que es lo más importante que nos debemos de llevar después de este evento. Cuando queráis. Yo diría mirada agradecida al pasado para seguir caminando en el futuro. Pues yo diría haciendo camino juntos, porque así es como siento yo el MAC, ¿no? En mi vida de joven y en mi vida de adulta, pues esos compañeros de camino, ¿no? Entendiendo el camino como ese Cristo que nos hablaba antes Alfonso, que es el centro de nuestra vida. Así que peregrinos y caminando juntos. Yo me quedaría con sé fiel a la verdad y también recuerda siempre lo que Dios ha hecho contigo. Rosaura, tienes que abrir el micro. Seguid creyendo siempre en vuestra misión. Yo siempre os he encontrado hombres y mujeres apasionados y que creíais en aquello que vivíais. Yo os diría, no perdáis esta ilusión, este entusiasmo, esta pasión por vuestra misión y tened confianza en vosotros mismos, ¿no? Este tesoro que lleváis, lo lleváis en una vasija de barro, sois frágiles, pequeños, a veces desorientados, no sabéis por dónde andáis, pero confiad, creed en vosotros mismos, ¿no? Es Dios que os ha confiado esa misión y vosotros sois capaces. Así que adelante y felicidades. Bueno, mi frase, como hoy celebramos el día de Don Bosco, me voy a coger una de Don Bosco, ¿no? Los niños y los jóvenes no solamente tienen que ser queridos, sino tienen que notar que son queridos, tienen que sentir que son queridos. Yo creo que esa es una máxima que nos hace replantearnos el cómo acercarnos a ellos, el cómo vivir nuestra labor con ellos. ¿No? Bueno, ya me toca a mí, me parece, ¿no? Sí. Dar las gracias, pues, en primer lugar a todos los que han venido a vernos, porque son ha habido ahí, pues, como he comentado, un montón de gente con los dispositivos, y porque sin ellos no podríamos haber hecho la mesa redonda y nos hubiéramos visto los 6, que está los 8, ¿no? Que está muy bien, pero realmente ellos son, diríamos, los culpables de habernos inventado lo del tema de la mesa redonda, ¿no? Me gustaría también dar las gracias, pues, a vosotros, ¿no? A Jesús, a Rosaura, a Paco, a Alfonso, a Ana, a Wally y a Petacho, que ha sido un poco ahí el que lo ha organizado todo, ¿no? Hombre, porque el hecho de estar aquí es porque realmente os queremos mucho y hemos sentido también que vosotros nos queréis a nosotros, hemos sentido vuestro cariño. Más que
como decíamos antes, ¿no? Más que las palabras, al final lo que cuenta son las obras, ¿no? Y es el cómo tú empatices y sientas que los demás se sitúan ante ti, ¿no? Entonces, fruto de ello ha sido el por qué hemos contado con vosotros, ¿no? Entonces, sabed que el amor y el cariño es recíproco. Entonces, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y solamente, pues, invitaros a que en todo lo que nos queda durante este año, pues también participéis, ¿no? Es verdad que el tema del COVID nos va a hacer un poco el que haya alguna actividad que tengamos que trasladar más adelante, pero que no lo vamos a suspender. La trasladaremos más adelante, aunque estemos varios años. Nosotros, como somos más o menos muchos de nosotros, tenemos algún ADN por ahí que es gitanillo, pues igual que la boda duran 3 días, pues el 50 aniversario va a durar, no sé si 3 años, pero varios años va a durar el poder celebrar, lo que cueste, lo que sea. Siempre que sea para agradecerle a Dios el bien que he recibido, pues todo el tiempo es poco, ¿no? Y nada más, no sé si... nada más, ¿no? Pues nada, despedirnos con muchos besos, muchos abrazos y cuidaros mucho. Cuidaos Muchas mucho. gracias.